Saludos, ¿cómo están? Agradecemos muchísimo a todos nuestros suscriptores por comentar y compartir y darle like a nuestros videos. Les recuerdo que en este canal tenemos muchos videos que te podrán gustar, así es que puedes ver la gran variedad de ellos. Con mucha calma hoy vamos a recorrer la carretera Panamericana Norte. Esta inicia en el cruce donde está el edificio del Ministerio del Trabajo. Estamos hablando del Distrito 2 de Managua, donde se ubican en el recorrido el barrio San Sebastián, Reparto San Antonio, conocido popularmente como Las Palomeras, uno de los barrios más antiguos de la capital que es parte de la iconografía de Managua clásica, construida por supuesto en mis años mozos, después del terremoto de 1972. Vean qué lindas calles. Estamos llegando a lo que se conoce como la Avenida Roosevelt. Fue la calle más importante, más emblemática de la vieja Managua. Partía la ciudad de norte a sur. Esta calle fue el centro de comercio de Managua y donde estaban los bancos y edificios más importantes de Nicaragua. Hoy todo esto está moderno. Aquí se ubica el Polideportivo Alexis Argüello, la Cancillería de Nicaragua, el edificio de Telcor, y allá atrás se puede ver el antiguo Palacio de las Comunicaciones, la Plaza 22 de Agosto, la Catedral Vieja, el famoso Cine González, el bellísimo Parque Luis Alfonso, el Monumento Campana de la Paz, que es nuevo, el Palacio Nacional, y todo esto en el centro histórico de Managua. Ahora estamos pasando por el Complejo Judicial Central Managua. Contiguo está el barrio Rubén Darío, el barrio Santo Domingo, el Instituto Loyola y la Iglesia Santo Domingo. Ingresamos a la Dupla Norte. Por aquí estaba la planta de la cervecería Victoria, siempre está en Abás, y la parte norte del mercado más grande de Centroamérica, es decir, el mercado oriental. La zona de referencia popular es el sector del Novío y la iglesia del Calvario. En los 90s se podía observar el paso del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua porque aquí pasaba. Era una parada obligatoria con toda la mercadería que venía del occidente. Luego buscaba rumbo Masaya, Granada. ¿Qué distrito está sobre esta carretera? Aquí está la información. Distrito 1, 2, 4 y 6.
Existen más de 32 barrios en la zona costera de Managua y circulan más de 10 rutas de transporte urbano colectivo de Managua por barrios aledaños y la Panamericana Norte. Estas son las rutas que más o menos reconozco. La 101, 105, 111, 112, 114, 117, la 120, la 123, 159, 164, 167, 170 y las 266. Los barrios más representativos que están en esta carretera son Barrio Quintanina, Barrio San Luis, Barrio Costa Rica, Pedro Joaquín Chamorro, Jardines de Santa Clara, Barrio Santa Rosa, Barrio La Primavera, Guaspán Sur y Norte, Colonia Las Mercedes, entrada a la Colonia Unidad de Propósito y Américas 2. También está en crecimiento todo esto, porque vemos nuevos residenciales que ofrecen amplios modelos de casas en zonas seguras y de gran plusvalía para invertir, por supuesto, en la compra de casas. ¿Saben cuáles recomiendo? Residenciales Casa Real, Montecristi, Condominio Real Guaspán Norte, Montenevo, Valle Verde, entre otros. Hay puntos de referencia más conocidos y algunos que ya no existen, donde fue la Rolter, la Selecta, la Perfecta, la Sovipe, la Plaza 3F, donde fue la Pepsi, donde fue la Protecto, el Nuevo Diario, Plásticos Robelo, donde fue el Dancing, donde fue la Danto y quién no recuerda la famosa Pila Santa, ubicada ya por el sector de la Colonia Unidad de Propósito, que el lugar era ideal para ir todos los viernes o cuando uno quisiera, porque los estudiantes de secundaria se perdían las clases por ir a la Pila Santa.
En este sector está el segundo paso a desnivel por Tezuelo que se construyó en Managua, conocido popularmente como Puente a Desnivel de la Norte. Este no fue el primer paso a desnivel, recordemos que el primero fue el de Tizcapa. Pueden notarlo ustedes, aquí el tráfico es de unos 15,000 vehículos que a diario circulan por este sector, usando los 4 carriles y la calle que va por la Marginal. Con el tiempo, la actual carretera Panamericana Norte se ha venido convirtiendo en un tramo que va achicando sus posibilidades y que va siendo insuficiente al dinamismo económico del país. Por tal razón, está en proyecto la ampliación de esta carretera, más la construcción de varios puentes a desniveles, y también se conectará a la pista Juan Pablo II, que será de 8 carriles. Ya queremos ver eso muy pronto. El área de la carretera norte es una o la zona más importante de la ciudad, debido al alto índice de desarrollo que se alza a lo largo de la autovía, principalmente en el área de desarrollo industrial, mantenimiento y transporte, en la cual se encuentran varias de las principales industrias que existen en Nicaragua, siendo una de las zonas que más empleo genera a la ciudad. Entre estas empresas que se sitúan a lo largo de esta arteria vial están la Cervecería Nacional de Nicaragua, la Coca-Cola, la Embotelladora Nacional de Nicaragua Pepsi, Laboratorios Ramos, Café Soluble, la Siemens, la Tabacalera Nacional, la Pasteurizadora Lala, que antiguamente era la Perfecta, Complejo Portezuelo Carnic, el edificio de la Dirección General de Aduanas, Hotel Las Mercedes, Hotel Camino Real y diferentes zonas francas, entre otros. También su importancia de ser la vía de acceso al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua y la carretera principal de los turistas y transportistas que van a la ruta NIC 1
con dirección al paso fronterizo entre el departamento de Choluteca, Honduras y El Espino. ¿Dónde nos lleva esta carretera? Si venimos del occidente o carretera sur, entrando en el sector del Ministerio del Trabajo, seguimos la ruta derecha hasta llegar a la dupla norte, luego nos incorporamos en pista Pedro Joaquín Chamorro, pasamos por el paso a desnivel, llegando a la avenida de Circunvalación Mercado Mayoreo, pasamos cerca del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino hasta llegar a Tipitapa. La Panamericana Norte comprende Managua, Tipitapa, Ciudad Darío, Sébaco, San Isidro, La Trinidad, Estelí, Condega, Somoto y El Espino. Es bellísimo. Si les ha encantado, recuerden dejarnos su like. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video.